Muy buenos días a todos. Como lo indicaba, mi nombre es Jairo Beltrán Quiñones, soy subdirector de la UGPP. En este punto, el tema que vamos a tratar en este momento es muy denso. Tengo presente que no solamente hay abogados, hay personas de otras profesiones o oficios. Trataré lo mejor posible de manejar un lenguaje más claro. El punto en cuestión acá es la transición. Naturalmente es indispensable tener presente las normas que en su momento rigieron el régimen pensional de los empleados oficiales. Entiéndase aquí empleados oficiales con una categoría que en su momento daba el antiguo derecho laboral administrativo, que comprendían obviamente los empleados públicos, aquellos vinculados a través de un nombramiento y una posesión o con vinculación legal y reglamentaria, y los trabajadores oficiales, que son también trabajadores del Estado directamente a través de contratos individuales de trabajo. Estos últimos regidos actualmente y en gran parte por la Ley Sexta del año 45, y ahí vamos a empezar para poder entender entonces cómo empezó la legislación colombiana en materia de transición. Inicialmente, para no ir tan atrás, la Ley Sexta del año 45 contempló el régimen pensional de los empleados oficiales, entiéndase obviamente empleados públicos y trabajadores oficiales, solamente fijando para ellos tener 50 años de edad y 20 años de servicio, liquidando esa prestación con las 2/3 partes del promedio del jornal, como efectivamente se establecía en aquella oportunidad. Esta norma solamente se fijó en un comienzo para los empleados del orden nacional. Posteriormente se extendió a los de las entidades territoriales a través del decreto 2767 del año 45. Esta norma es importante para poder entender cuándo un empleado público debe estar regido por la Ley Sexta y cuándo efectivamente puede ser regido con otra disposición. Después de esta Ley Sexta del año 45 surge el decreto ley 3135 del año 68. Esta norma nuevamente contempla a los empleados oficiales y aquí cambian las disposiciones en el sentido de fijar 20 años de servicios, perdón, igual que la anterior, pero divide la edad para poder adquirir el derecho, fijando 50 años para las mujeres y 55 para los varones y estableciendo como ingreso base de liquidación el 75% del promedio del salario devengado durante el último año de servicios. En esta disposición hay que tener muy presente que aplica solo para los empleados oficiales del orden nacional. Nunca un empleado territorial puede ser beneficiario de esta disposición. Por eso, entre tanto, la Ley Sexta del año 45 regía las condiciones laborales pensionales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional y territorial. Para los empleados oficiales del orden nacional deja de regirle la Ley Sexta cuando surge en este momento el decreto ley 3135 del 68. Entre tanto, eran dos disposiciones paralelas. A partir del 68, efectivamente, para las entidades, para los empleados del orden territorial continuaban rigiéndose por la Ley Sexta del año 45. No obstante, este decreto también fijó, que es un decreto ley, ahí tenerlo presente, fijó una transición. ¿Para quiénes? Quienes a sus actividades tendrían derecho a un régimen especial, obviamente aquí no contempló las personas que estaban vinculadas en la rama judicial, Contraloría, el IMPEC y otros regímenes especiales. Tampoco quienes a la fecha de la expedición del decreto hubieran cumplido 18 años continuos o discontinuos, por lo tanto continuaban aplicándose las disposiciones sobre la edad. ¿Qué quiere decir? En este caso la Ley Sexta del año 45, que fijaba 50 años de edad sin distinción de género. Al mismo tiempo, quienes a la fecha del decreto se encontraban retirados del servicio, pero con 20 años de labores continuos y discontinuos, los cuales tendrían derecho a que cuando cumplieran los 50 años de edad, sin distinción de género, a acceder a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían al momento del retiro, teóricamente Ley Sexta del 45. En su momento también surge un decreto aún vigente, que es el decreto 1848 del año 69, reglamentario de este decreto ley 3135, y en él se establece la cuantía de la pensión en estas condiciones. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos, lo subrayado, anulado por el Consejo de Estado, porque es lo devengado. En el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el estatus jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin. Esta norma en realidad no cambia, pero sí establece con mayor precisión cuáles eran los factores con incidencia pensional que debían tenerse en cuenta para efectos de la liquidación. Surge posteriormente una norma aún vigente en materia laboral, que es el decreto ley 1045 del año 78. Y en él se contemplan los factores con incidencia pensional
para efectos de hacer las cotizaciones a pensiones y efectivamente a cesantías. Dice, para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de pensiones a que tuvieran derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores. Esta es la norma de discordia frente al régimen que hoy en día está alineando el Consejo de Estado en el tema de la reliquidación pensional. Aquí vamos a encontrar un catálogo de factores a título meramente enunciativos, donde no solamente se contempla la asignación básica mensual y los gastos de representación, como actualmente lo hace el decreto 1158 del 94, sino que adicionalmente fija estos factores. Prima de Navidad, bonificación por servicios prestados, que también está contemplado actualmente en el sistema, pero no así la prima de Navidad ni así la prima de servicios. Los viáticos siempre y cuando superen 180 y las horas extras siempre han sido base para la cotización, los dominicales y feriados. En análisis de esta disposición, el Consejo de Estado desde el año 96, con ponencia de la doctora Dori Pedraza, se han analizado estas disposiciones precisando que son normas que fijaban un carácter enunciativo para efectos de la liquidación del ingreso base de liquidación de las pensiones. Esto para hacer presente que desde estos comienzos, como vamos a ver más adelante, la ley apuntaba, en este punto no, perdón, pero más adelante con la ley 33 apuntaba que hubiese un deber de correlación. Anteriormente lo que existía era el denominado deber de correlación entre lo que uno cotiza y lo que le sirve uno de base para la liquidación. ¿Ya? Nuestra ley, que es la que está generando la polémica en el tema de la defensa judicial, es la ley 33 del año 85. No porque la ley tenga problemas, es la interpretación que de la ley se han hecho por parte de las Cortes. La ley 33 del año 85 que rige, obviamente, desde el 13 de febrero del año 85 hay un tema de discordia de cuándo entraba en vigencia o no. Hasta lo último el Consejo de Estado pudo apuntarla, decirle que entró en vigencia el 13 de febrero. Ella sí no hizo ninguna distinción aplicándole tanto a los trabajadores oficiales como a los empleados públicos del orden nacional y del orden territorial. Ahí hacemos un alto y entendemos que mientras que los empleados del orden territorial venían vinculados o regidos con la ley sexta del 45, ellos solamente cambian su régimen con la ley 33, teniendo en cuenta que el decreto ley 3135 del 68 no los gobernaba. No así los empleados del orden nacional, porque los del orden nacional ya venían regidos con el decreto ley que acabamos de ver, el 3135 del 68, para posteriormente quedar cobijados por la ley 33. Esta ley 33, como lo indico, la fecha es importante, entró en vigencia el 13 de febrero del 85, precisó que para acceder a esta pensión de jubilación, los empleados oficiales deben de contener mínimo 20 años de servicios, continuos o discontinuos, y 55 años de edad. Si tienen presente, esto lo hace sin distinción de género, contrario a lo que hacía el régimen anterior, que fijaba 50 y 55, hoy en día con la ley 33 solo son 55, varones y mujeres. Y el ingreso base de liquidación lo determina el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes. Esto es muy importante. Para los aportes durante el último año de servicio. Y aquí empieza a tener incidencia cuáles son los factores que tienen representación tanto en el ingreso base de cotización como en el ingreso base de liquidación, como deber de correlación entre uno y otro. Igualmente esta ley también fijó una transición para aquellas personas. Primero, que empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos, quienes continuarán aplicando las disposiciones sobre la edad de jubilación, muy parecido a lo que ya ha hecho el decreto ley 3135/68, pero el 3135 lo fijaba con 18 años, este lo fija con 15 y estableciendo que lo único que se va a tomar del régimen anterior es la edad. Dicho en otros términos, a las únicas personas que les podía beneficiar en cuanto a la edad eran las mujeres, porque las mujeres en el decreto anterior tenían 50 años para acceder, y aquí efectivamente con la ley 33 son 55, los varones no, porque los varones venían con 55 antes y hoy en día también 55. También se crea una transición para aquellas personas que teniendo 20 años de servicio de labor continua o discontinua como empleados oficiales, nuevamente repito, entiéndanse, empleados públicos y trabajadores oficiales, actualmente se hayan retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los 50 años de edad, si son mujeres, o 55, si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento del retiro. Dicho en otros términos, ley sexta del 45 si eran del orden territorial, o decreto ley 3135 del 68 si eran del orden nacional. En todo caso, dice acá,
Los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley. Esto para garantizar la teoría de los derechos adquiridos frente a estas personas. Cuando el Consejo de Estado ha entrado a analizar el tema del régimen de transición, no lo tengo acá citado, antes de esto tenemos presente que estableció la Ley 100. Como han podido tener presente, la Ley 100 en su artículo 36 consagró un régimen de transición para aquellas personas que teniendo 35 años de edad, si son mujeres, 40 varones o 15 de servicios, al momento de la entrada en vigencia del sistema, tienen derecho a continuar, a que su derecho pensional se liquide, teniendo en cuenta el régimen anterior en cuanto a edad, tiempo de servicios y la palabra de discordia, la expresión que es el monto pensional. Entendido allí monto pensional como lo hace el Consejo de Estado o como lo hace la Corte Constitucional o como lo hace la Corte Suprema de Justicia. Para estos efectos, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional actualmente en una sentencia de unificación, que es la SU 230 del 2015, ha establecido que la expresión monto pensional escasamente se refiere a la tasa de reemplazo, esta que acabamos de ver, 75% en cada una de las disposiciones. No así frente al periodo o el espacio de tiempo donde deben hacerse las liquidaciones, es decir, ya no es con el último año de servicios, sino cambian las reglas y en su inciso tercero, con incidencia, dice el Consejo de Estado, decía en su momento el Consejo de Estado, con aplicación del principio útil de la norma, precisa que estas personas que quedan en transición, el ingreso base de liquidación estará establecido por el promedio que les hiciere falta. ¿Cuál era? El que les hacía falta al momento de entrar en vigencia el régimen. Recuerde que este entró a nivel nacional a partir de abril del año 94 y para el nivel territorial hasta junio del año 95, que era el plazo. Bogotá, por ejemplo, entró el último día, que fue junio del año 95. Entonces, para esas personas que quedaron inmersas en el régimen de transición, se tenía que respetar la edad, es decir, en este caso, la norma anterior, Ley 3355, hombres y mujeres, en la edad, el tiempo de servicios, 20 años, continuos o discontinuos, y el monto, pero entiéndase monto como tasa, es decir, el 75%. Pero el ingreso base de liquidación es como lo establece directamente la ley 100, el promedio que le hiciere falta o los 10 años o todo lo que le falta, o todo lo laborado si este fuera superior. Como ustedes han sabido, efectivamente, el acto legislativo 01 del año 2005 entra y modifica el artículo 48 de la Constitución Política. Lo modifica acabando el régimen de transición. Este acto legislativo tuvo fechas de vigencias en su momento y esa fecha fue unificada por la Corte Constitucional, la vigencia porque es muy importante, a través de una sentencia de unificación que fue la SU 555 del año 2014. En esta sentencia SU 555 del año 2014, la Sala Plena de la Corte determina que la entrada en vigencia, perdón que esto no está acá, la entrada en vigencia del acto legislativo es la del 29 de julio del año 2005, significando lo siguiente, que el régimen de transición acaba el 31 de julio del año 2010, salvo 31 de julio de 2010, salvo aquellas personas que a la entrada en vigencia del acto legislativo, es decir, en este caso el 29 de julio del año 2005, tuviesen a esa fecha 750 semanas de cotización o el tiempo equivalente en servicios, para quienes podían continuar hasta el 31 de diciembre del año 2014. ¿Qué significa? La primera extinción se da el 31 de julio del 2010, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, pero solo para aquellas personas que al 29 de julio del año 2005 tenían 750 semanas cotizadas o su equivalente. En este tema de la transición, naturalmente, como veníamos explicando, existen discordias al interior de las Cortes en frente a cómo se debe liquidar y cómo se debe interpretar en la expresión monto pensional. La Corte Suprema de Justicia en unas sentencias pacíficas siempre ha establecido lo que acabamos de comentar. Monto, para los que están en transición, solo es aquella tasa de reemplazo. Y el ingreso base de liquidación es como lo establece directamente la Ley 100. Esto es una posición pacífica de la Sala de Casación Laboral de la Corte. Por su parte, la Corte Constitucional en sus comienzos
se apartó en algunos momentos de esa condición, inclusive precisando que la expresión monto pensional o el ingreso base de liquidación no tenía sentido útil de aplicación. Fue crítica la interpretación inicial que le dio la Corte Constitucional. No obstante, a partir de la sentencia C-258 del 2013, muy conocida como la sentencia de megapensiones, dirigida solamente al régimen de los congresistas o de ley cuarta del 92, artículo 17, allí la Corte en sala plena fijó unas reglas generales de interpretación, así expresamente denominadas reglas generales de interpretación del ingreso base de liquidación para las personas que estaban sujetas a transición, determinando nuevamente que la edad, el tiempo de servicios y el monto se tomaban del régimen anterior para estas personas, pero que efectivamente el ingreso base de liquidación era aquel que estaba consignado directamente en la ley 100, no así el promedio del último año o el de los 6 meses si es Contraloría o la asignación más elevada si era rama judicial. Esa interpretación de la Corte que se hace desde la sentencia C-258 ha sido criticada porque en uno de sus apartes, en esta sentencia, se establece, hay que decirlo con claridad, que la sentencia solo se dirigía al régimen de congresistas, era un tema de exclusividad, y van a escuchar ustedes que algunos jueces de lo contencioso dicen que efectivamente esta sentencia no aplica para aquellas personas que no están cobijadas por el régimen de congresistas, me refiero al artículo 17 de la ley cuarta del año 92, y por consiguiente mal harían los jueces contenciosos, digo yo, o como lo dicen ellos, perdón, no podía hacerse extensiva. No obstante, la Corte Constitucional en unas sentencias posteriores, como la T-074 del 2014 y posteriormente en la sentencia de unificación SU-230 del 2015, precisa que esas reglas de interpretación general, que así se llaman, que estaban consignadas desde la sentencia C-258 de 2013, sí aplica a todos los demás funcionarios y empleados condicionados al régimen de transición, es decir, confirmó la extensión de estas reglas para todos los demás empleados oficiales, es decir, aquellos gobernados, en este caso por ley sexta del 45, decreto 3135 del 68 o por la ley 33 del 85. Muy por el contrario, el Consejo de Estado, desde un fallo de unificación que se generó el 4 de agosto del 2010, precisó algo totalmente contrario. Precisó que efectivamente, tengan muy presente, la ley 33, las personas que estaban gobernadas por ley 33 en transición debían liquidarse en esas prestaciones con ocasión de una norma que acabamos de ver, que es el artículo 45 del decreto ley 1045 del 78, el que vimos que tenía un catálogo enunciativo. Si ustedes se dan cuenta, el decreto ley 1045 del 78 quedó en esa parte derogado con la entrada en vigencia de la ley 33. No obstante estar derogado con la entrada en vigencia de la ley 33, el Consejo de Estado trata de revivirlo, que es lo que llaman los abogados la reviviscencia de la norma, trayendo una norma anterior para poderla aplicar a una norma posterior, que es la ley 33 del año 85. Dicho en otros términos, para el Consejo de Estado, la expresión monto pensional incluye todo. Todo es tasa de reemplazo, igualmente todos los factores. Factores tenidos en cuenta con carácter enunciativos del artículo 45 del decreto ley 1045 del año 78. Esa es la posición que tiene o ha mantenido el Consejo de Estado desde la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010. Esta sentencia cambia una línea jurisprudencial de más de 15 años, precisando cuando antes el Consejo de Estado determinaba que los factores no eran enunciativos y no se podían tomar de una norma anterior, sino de la misma ley 33, específicamente la ley 62 del 85, que establece taxativamente unos factores bases de cotización y de liquidación pensional. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado desde el 4 de agosto del 2010 continuó con esta interpretación de alcance enunciativo de factores para sostenerla hasta la sentencia de la señora Ernestina, demandante contra la UGPP, que se generó el 25 de febrero del año 2016. Otro fallo de unificación de la sección segunda del Consejo de Estado. Allí reitera la posición que estaba consignada desde el 4 de agosto del 2010, reiterándola, precisando que las personas gobernadas por el régimen de transición tenían que liquidarse cuando se hablaba de monto pensional con todo lo que ello implicaba, es decir, una liquidación aritmética del derecho. Dicho en otros términos, tasa de reemplazo, ingreso base de liquidación y factores, pero factores con alcance enunciativo como se hace de acuerdo al decreto ley 1045. Este fallo
que profiere este último fallo de unificación que profiere el Consejo de Estado en febrero del año 2016 contra la UGPP, fue intutelado por esta corporación, por esta entidad, perdón, y en primera instancia perdimos una tutela contra el fallo de la Sala Plena. La perdimos en la sección cuarta de este Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado precisaba en primera instancia que no era procedente la tutela contra fallos judiciales y menos, en este caso, contra fallos de unificación del Consejo de Estado, entre otros argumentos que allí precisó. En la apelación le correspondió a la sección quinta, la segunda instancia, y en la segunda instancia revocan y efectivamente le hallan la razón a la UGPP. Y vemos cómo a través de un fallo de tutela, la sección quinta del Consejo de Estado deja sin efectos el fallo de unificación del 25 de febrero del 2016. Como un fallo con carácter interpartes deja sin efectos un fallo de unificación, precisamente lo hace teniendo presente porque la sección quinta estableció, la sección quinta precisó que los fallos de la Corte Constitucional como intérprete autorizado y máxima tienen carácter vinculante y preferente, lo mismo que todos los abogados de las entidades públicas viven defendiendo ante los estrados judiciales. Los fallos o los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, además de ser vinculantes, son preferentes frente a cualquier otra corporación judicial. Y en ese orden, la sección quinta le halla la razón a la UGPP y deja sin efectos en segunda instancia, deja sin efectos el fallo de unificación. ¿Qué quiere decir? Que el único fallo en este momento que está vigente en ese Consejo de Estado es el fallo del 4 de agosto del 2010, que es el que todavía perdura. Esta sentencia, me refiero a la sentencia que puso la UGPP, que culminó con la sección quinta, en este momento fue seleccionada, creo, igual tengo entendido, con la intervención valiosa que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y está seleccionada ante la Corte Constitucional para su revisión. Obviamente, la sección quinta del Consejo de Estado le ordena a la sección segunda, que ha dictado el fallo, que procedan a dictar nueva sentencia. Ya lo hizo, pero lo hizo a regañadientas. Efectivamente, la sección segunda dice que lo hace cumpliendo una orden judicial, no por convicción. Y ahí tenemos el fallo nuevamente de reemplazo que ha dictado la sección segunda, pero a regañadientas. Hay que tener presente que en este fallo del Consejo de Estado de unificación del 25 de febrero del 2016 dijo algo muy importante. El Consejo de Estado precisa, sección segunda, sala plena, establece que ella como máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la única competente para fijar la interpretación del régimen de transición de los empleados públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella como Corte todavía no había cambiado su posición y en todos sus argumentos precisó algo. Hasta tanto no sea vencida, habló como si fuera un sujeto de derechos, hasta tanto no fuera vencida ante la Corte Constitucional, ella no tenía por qué el Consejo de Estado entrar a cambiar su posición pacífica, vulnerando lo que ellos llaman situaciones jurídicas consolidadas del régimen de transición. En ese estamos, por eso fue que la UGP sale y presenta la demanda de tutela contra el fallo de unificación. Hay algo que tener muy presente para todos. Me voy a volver un poco a la ley 33. Recuerden que esta ley gobierna las situaciones de los empleados oficiales, que quiere decir empleados públicos y trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales deben acudir para efectos pensionales ante su juez natural, que es la jurisdicción laboral. Su máxima es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, los empleados públicos, conforme al nuevo Código de Procedimiento Administrativo, deben acudir ante la jurisdicción de lo contencioso, pero con unas reglas especiales, no quiero ser tan técnico, pero allí se dice es que tiene que ser empleado público, demandarse un acto administrativo y que la entidad demandada también sea pública. ¿Qué quiere decir? Si yo soy empleado público en este momento, pero estoy afiliado en pensiones ante un fondo privado, yo no me puedo regir por la jurisdicción de lo contencioso, me debo regir, por el contrario, por la jurisdicción ordinaria. Pero si fui empleado público y mi administradora de pensiones es pública, como Caja Anal o UGPP, el competente para conocer de la situación va a ser el contencioso. Y vamos a ver cómo se generan entonces estas discrepancias a nivel de esas dos cortes. Una misma ley, Ley 33, gobernada sin distensión alguna, gobernando sin distensión alguna las situaciones de los trabajadores oficiales y los empleados públicos. En una empresa ustedes pueden entender, o entidad pública, pueden haber de lo uno y de lo otro. Normalmente los trabajadores oficiales tienen mayor aplicación en las empresas industriales y comerciales del Estado.
pero también pueden encontrar en una misma entidad pública compañeros que se gobiernan como trabajadores oficiales y como empleados, que cumplen su tiempo, su edad y su estatus en el mismo momento. Y alguno, cuando va y pide su reliquidación ante lo contencioso, cuentan con un fallo favorable donde les dice que se debe liquidar con todos los factores. Y el trabajador oficial que trabaja con la misma persona, pero que cumplió sus condiciones, al mismo tiempo, y acude al juez laboral, le dice no. La tasa de reemplazo solamente es el monto, los factores son los del sistema. ¿Y qué impacto tiene esto? Que lo vamos a ver más adelante. El impacto de reliquidaciones de estas prestaciones naturalmente oscilan, calculado por el Ministerio de Hacienda en una nota fiscal del año 2010, alrededor de un 30 al 40% el incremento de una mesada. Recordemos que inicialmente las pensiones, los trabajadores no cotizaban a ningún sistema. La obligación como tal proviene en forma reglada desde la ley 33 del 85, y allí solamente se establecía una cotización del 5%, muy baja, y además con esa cotización iba para salud, para pensión y para administrar algunos gastos de la caja. Es decir, estas pensiones son 100% desfinanciadas, más el incremento adicional que se le da en este caso por la reliquidación de una pensión con base en los fallos del Consejo de Estado, naturalmente desfinancia 100% del sistema. Y uno de los elementos de estrategia de defensa que se debe implementar acá es el criterio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Este criterio no es un principio consignado en el acto legislativo del año 2005, es el que debe servir de soporte para la defensa judicial de todas las entidades, teniendo en cuenta que busca la correlación o el deber de correlación entre el ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación. No obstante, no me quiero meter en la próxima conferencia, tanto el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, en este caso la UGPP y la Agencia Nacional de Defensa han venido elaborando una posición jurídica pacífica para hacer valer la posición de la Corte Constitucional, e igualmente la posición de la Corte Suprema de Justicia, y apartarnos en parte a la posición del Consejo de Estado. La entidad UGPP, si bien es cierto, ha sido condenada, o viene siendo condenada múltiplemente por la jurisdicción de lo contencioso, respetamos los cumplimientos de los fallos, independientemente que salgamos a demandarlos a través de acciones de tutela, para hacer valer el precedente preferente y vinculante de la Corte Constitucional, y ahí vamos, en esa suerte y azar. Del mismo tiempo, debo comentar que en nuestro interior existe una comisión que es la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media, y esta comisión intersectorial ha definido a través de sus recomendaciones con carácter vinculante la interpretación como debe generarse el régimen de transición, precisando que debe ser aquella consignada por la Corte Constitucional. Y posteriormente, o en forma reciente, el año pasado, determinó que la compensación de los aportes por la reliquidación de las pensiones por nuevos factores debe llevar consigo un cálculo actuarial para lograr la financiación. Dicho en otros términos, si con anterioridad, para hacer la compensación de estos aportes, que era una compensación simple, se establecía solamente, se calculaba, voy a decirlo de esta forma, la persona venía cotizando con Sistema General de Pensiones, decreto 1158 del 94, asignación básica y bonificación por servicios, y al momento de su reliquidación, la jurisdicción de lo contencioso le reliquida con todos los factores, incluyéndole prima de Navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, entre otras más. Esos factores, anteriormente lo que hacíamos era que hacíamos una proyección desde el año 94, Sistema General de Pensiones, hasta la fecha del retiro, y proyectábamos el cálculo de esos nuevos factores para efectos de la compensación, y decir, si usted tenía una pensión de 100,000 pesos, con la reliquidación le quedó en 130,000, y en ese orden de ideas alrededor le quedaban al trabajador, páguese unos 2 millones, y al empleador páguese unos 5 millones de aportes, con ocasión de los fallos judiciales. Hoy en día ya no se hace así. Hoy en día esa compensación, por recomendación de la Comisión Intersectorial, se hace por cálculo actuarial. Y lo que antes eran 3 y 5 millones, hoy en día está ascendiendo a 60 millones de pesos en promedio. El cálculo de la compensación, casi que es mejor no demandar, porque ni siquiera el retroactivo, cuando salga, va a alcanzar para poder hacer la compensación de los aportes. Porque aquí por cálculo, no soy el experto, pero se hace con proyección de la vida probable del pensionado, más proyección de la vida probable de su sustituto o beneficiario pensional.